Y como hacemos una vez al mes, nos vamos a Estados Unidos para que nos cuente historias relacionadas con el mundo de la música nuestro Antón García. Hola Antón, ¿cómo estamos? Hola Rafa, hola Guada, saludos desde Jackson, Tennessee, y aquí preparados ya para una nueva sección de músicos insólitos, que en esta ocasión será más insólita la situación en la que se grabó el disco que el propio músico, que también es bastante insólito de por sí. Sí, me contabas el otro día exactamente de lo que ibas a hablar, porque, bueno, el músico es Johnny Cash, pero lo que nos vas a contar es la grabación que tiene lugar en una prisión, en la prisión de Folsom. Exactamente, que es una de las prisiones más duras de California, y en la que Johnny Cash en el año 1968, junto con todo su grupo y todo su show, y la que pronto sería su esposa June Carter, pues fueron allí a la prisión para grabar un disco que es excepcional y que a mí me parece uno de los mejores discos del siglo XX. Vamos a hablar de él aquí en Músicos Insólitos en el CIES Podcast. Bueno, pues cuéntanos la historia. ¿Cómo surge todo esto? Pues bueno, lo que hay que decir primero es que Johnny Cash nació en Arkansas, en Kingsland, en el año 1932, y es uno de los más originales leyendas del country, con un sonido único, personal, muy reconocible, que logró el éxito a partir de mediados de los años 50, decantándose por el country en un momento en el que el rock and roll irrumpió con fuerza en la escena musical estadounidense. Él grabó canciones como Folsom Prison Blues, como I Walk the Line, y quizá algunos lo conocerán por esa película, Walk the Line, que en español se tituló En la cuerda floja, con Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon. Seguramente recordáis esa película, ¿no? Sí, yo sí la recuerdo. Yo no la vi. Pues no es una mala película, pero no hace justicia a la grandeza de un personaje tan complejo, tan imponente como a quien se llamó el hombre de negro, como Johnny Cash, ¿no? Que realizó sus primeras grabaciones en el estudio Sun Records de Memphis, a una hora más o menos de donde vivo yo, para el gran productor Sam Phillips. Y Sam Phillips es un hombre que es conocido por descubrir talentos como Jerry Lee Lewis, como Carl Perkins, como Roy Orbison, ¿no? Pero sobre todo como Elvis Presley. Ahí es nada, ¿eh? Elvis Presley. Pues sí, elegía bien, ¿eh? Elegía bien. Te lo estabas guardando para el final. Me dejo Elvis para el final porque realmente Sam Phillips tenía un oído impresionante y también reconoció algo en la música de Johnny Cash, en ese estilo sencillo, basado en la guitarra rítmica, que sonaba con la cadencia de un tren, así como chum, chica, boom, ¿no? Como si fuese un tren pasando por las vías, y por supuesto también en su voz grave, que es muy difícil de olvidar una vez que se escucha, ¿no? Entonces, desde mediados de los años 50 hasta el año 58 grabó para Sun Records, pero después dejó Sun por Columbia, que es una de las sellos discográficos más importantes, donde acrecentó mucho más su fama. Empezó a grabar discos conceptuales sobre el oeste, sobre baladas de asesinatos, sobre cosas de ese estilo, ¿no? Y se ganó también una reputación de hombre que molestaba al establishment, porque grabó canciones con temática política sobre los derechos civiles de los indios americanos, por ejemplo, como la balada de Ira Hayes, también de los derechos civiles de los afroamericanos, de la famosa canción Man in Black, ¿no? Que Loquillo cantó también en español como El hombre de negro. Uh-huh. Seguramente conocéis esa también. Sí, que conozco esa versión yo, de Loquillo. Pero desde el principio de su carrera, Johnny Cash tuvo interés por el mundo de las prisiones y por las historias de convictos, que era un tema típico además del mejor country de raíces, ¿no? De hecho, grabó su canción Folsom Prison Blues, el blues de la prisión de Folsom, al principio de su carrera, y hay un verso en esa canción que dice: maté a un hombre en Reno solo para verlo morir. ¿Y qué tiene de cierto eso? Mucha gente piensa que Johnny Cash estuvo en la cárcel, pero no, nunca llegó a estar bueno, estuvo en la cárcel, pero cantando. Sí, exacto. No fue él un convicto, pero sí estuvo en la cárcel cantando en varias ocasiones. No solamente en Folsom, sino que durante años dio conciertos gratis en varias cárceles. Y en una de ellas estaba casualmente pasando un tiempo a la sombra un tal Merle Haggard, que decidió dedicarse a la música inspirado por ese concierto de Johnny Cash que vio, y se convertiría con el paso del tiempo en otro de los grandes del country en los años 60, 70 y 80, una de las grandes leyendas también, y empezó pues inspirado por un concierto en la prisión de Johnny Cash.
Claro, Johnny Cash siempre quiso grabar alguno de estos conciertos carcelarios, pero los ejecutivos de Columbia no estaban por la labor. Pero en el año 1968 llega a la compañía un productor nuevo, Bob Johnston, que era tan rebelde como el propio Johnny Cash, y entonces él sí accedió a grabar uno de estos conciertos. Y de ahí salió el disco del que estamos hablando, que es Johnny Cash at Folsom Prison, que se convertiría en uno de sus álbumes más populares, todo un clásico de la música del siglo XX que yo creo que quien no lo conozca tiene que descubrirlo. Es que perdón, Antón, con el primer tema que antes sonaba, ese griterío que escuchábamos es el griterío de los presos que están aplaudiendo, ovacionando, en este caso, a Johnny Cash. Sí, por supuesto, los presos de muchas cárceles conocían la música de Johnny Cash y muchas veces le escribían cartas, parte de sus fans, de esa base de fans que él tenía y que todavía tiene en los Estados Unidos, pese a que ya ha muerto, provenía de muchos presos de muchas cárceles que escuchaban sus canciones sobre asesinatos, algunas sobre presos, otras, y entonces se sentían identificados, ¿no? Entonces sí, eso que escuchábamos ahí eran los presos de la prisión de Folsom, una de las más duras de California, jaleando a Johnny Cash y esa fue la primera canción que cantó en el concierto, con lo cual pues dándole la bienvenida también. Y después de esas visitas a las prisiones, ¿las reflejó en otros temas? Sí, por supuesto. Era uno de los temas preferidos de Johnny Cash y también de otros músicos country, no solamente él. El propio Merle Haggard también tiene muchas canciones sobre ese tema. Pero en el momento, en el año 1968, cuando él decidió visitar la prisión de Folsom y grabar el disco allí, su carrera estaba atravesando por momentos difíciles. Pero este disco va a revitalizar su carrera. ¿Cómo se grabó? Pues el día 13 de enero del año 1968, es decir, hace ya... 51 años y poco. El año pasado se cumplió medio siglo, sí. Pues llegó a la prisión de Folsom en California con todo su show. Carl Perkins estaba allí, un grupo que se llamaba los Statler Brothers también estaban allí, la Carter Family, uno de los grupos clásicos de la historia del country, y June Carter, que pertenecía a la Carter Family y que pronto, como ya dijimos, se iba a convertir en su esposa. Y dio 2 conciertos, no solo uno, dio 2, por si acaso el primero no salía bien. Uno a las 10 menos 20 de la mañana y otro a la 1 menos 20 de la tarde. ¿Y los grabó los dos? Y se grabaron los dos, por suerte, pero el primero de ellos fue el mejor de los dos y el que conformaría el grueso del disco. ¿Y qué tipo de canciones cantó Johnny Cash para estos presos? Pues canciones pensadas específicamente para ellos, con un repertorio de canciones de tema carcelario, de asesinatos, habla de la cocaína en alguno de ellos, pero también alguna canción gospel y algunas canciones también humorísticas para liberar un poco la tensión y hacer el ambiente más distendido, ¿no? De vez en cuando. Cuando uno escucha el disco se da cuenta de que hay ahí una atmósfera muy especial, electrizante, ¿no? Con los presos que comprenden a Johnny Cash a la perfección y lo jalean y están metidos dentro de las canciones y responden con aplausos y con gritos de entusiasmo a las letras que a veces son duras porque, como digo, tratan de muertes, de asesinatos, de la dificultad de estar entre 4 paredes y detrás de las rejas de la prisión, ¿no? Es un disco muy especial. Y además, fijaos, Guada, Rafa, lo que ocurre, y es que acaba el concierto interpretando una canción que escucharemos al final, que se llama Greystone Chapel, una canción sobre una capilla que había en la prisión de Folsom, escrita por Glenn Shirley. ¿Y quién era Glenn Shirley? Pues probablemente no se conoce mucho o nada, pero era uno de los presos de Folsom, que además estaba entre el público y no sabía absolutamente nada de que Johnny Cash iba a cantar su canción. De hecho, Johnny Cash aprendió la canción la noche anterior. ¿Y cómo le llegó? Porque un reverendo que era amigo suyo le dio una demo de la canción y Johnny Cash dijo, esto hay que grabarlo porque es una muy buena canción y va a ser algo muy especial. ¿Y el preso que le había escrito no se sumó a cantarla con él? Pues en esa ocasión no, es curioso, porque él no tenía ni idea de que esto iba a ocurrir y entonces Johnny Cash, antes de cantar la canción, cuando ya estaba a punto de terminar el concierto, pues dijo quién había compuesto la canción y el hombre pues que se quedó obviamente muy emocionado por ello.
Y después, unos años después, cuando Glenn Shirley salió de la cárcel, era un muy buen compositor y un muy buen cantante, realmente, Glenn Shirley, pues Johnny Cash le ayudó a iniciar una carrera musical dentro del country, pero esta historia, que en principio parece tan bonita, pues no iba a tener un final feliz. Rafa, Guada, creo que podemos dejar esa historia para futuros episodios de estos músicos insólitos, porque también es una historia insólita y un poco triste que quizá podríamos contar uno de estos días. Pues la podemos contar obviamente cuando tú quieras, pero si comenzábamos tu sección de este mes con el Folsom Prison Blues, que es con el cual se abría ese concierto de Johnny Cash en la prisión de Folsom, el concierto se cerraba, como nos has comentado, Antón, con este Greystone Chapel. Antón, saludos desde Vigo a Estados Unidos, a Tennessee, y el mes que viene nos volvemos a escuchar, si te parece. Por supuesto, Rafa, Guada, muchas gracias a vosotros, y solamente decir que este disco a mí me parece una obra maestra, pero no es el único disco que Johnny Cash grabó en una prisión. También grabaría uno en la prisión de San Quintín, Johnny Cash at San Quentin, que es magnífico también, y llegó a grabar uno incluso en una prisión en Suecia, nada más y nada menos. Colombia no promocionó mucho este disco de Johnny Cash, pero a pesar de eso se convirtió en un verdadero clásico que en el año 2008, coincidiendo con su 40 aniversario, se reeditó no solo con unas cuantas canciones como el disco original contenía, sino los dos conciertos que se grabaron pues en un CD doble, que recomiendo a todo el mundo que quiera conocer este concierto. Y también, si alguien lee en inglés, puede leer en inglés, hay un libro de Michael Streisgos muy interesante que se llama Johnny Cash at Folsom Prison, The Making of a Masterpiece, es decir, la creación de una obra maestra, que es un libro que cuenta pormenorizadamente cómo ocurrió este concierto clásico y este concierto insólito en la prisión de Folsom de Johnny Cash. Lo recomiendo, tanto el disco como el libro, a quien esté escuchando esto, y os doy las gracias a vosotros y también a todos los oyentes de este magnífico CIES Podcast. Un abrazo muy fuerte, Antón, y magníficas estas historias insólitas que nos cuentas cada mes. Un abrazo muy fuerte, Antón. Hasta la próxima, muchas gracias a vosotros.